Buenas a todos, hoy traigo un repaso de lo que fueron los octavos de final de este torneo de apertura 2025 y una predicción de lo que van a ser los cuartos de final que se van a estar disputando domingo, lunes y martes de la semana próxima. Esto lo estoy grabando martes a la tarde, así que todavía no se disputaron los partidos de Copa, lo mismo que hice en la predicción de los octavos de final. Así que en los partidos de Copa puede pasar muchas cosas que después terminen repercutiendo también a lo que suceda en los cuartos de final, más que nada con Huracán, River e Independiente, que son los únicos tres clubes que juegan Copa entre semana. En la predicción que hice de los octavos de final terminé acertando 6 de los 8 partidos. Yo había dicho que Tigre eliminaba a San Lorenzo, finalmente se clasificó el equipo de Russo y merecidamente, y que Racing clasificaba contra Platense. Creo que todos pensamos lo mismo. Racing venía en levantada, jugaba de local, venía mucho mejor que Platense y bueno, tenía todo a favor para clasificarse. Finalmente se terminó quedando fuera con gol de Orsini, pero en los otros 6 cruces sí, ahí sí terminé acertando. Pero tampoco voy a sacar mucha chapa de eso, porque al final los octavos fueron mucho más parejos de los que yo me esperaba. Esperaba más diferencia de Argentinos con Instituto, esperaba más diferencia de Huracán con Riestra, de Independiente mismo con Independiente Rivadavia, pero finalmente fueron unos octavos muy parejos. Creo que el único que terminó sacando diferencia fue River con Barracas, que le ganó 3-0, le anularon también un gol. Pero bueno, para empezar ya con el repaso y opinión de lo que fueron estos octavos de final, voy a comenzar con lo que ya mencioné: San Lorenzo Tigre. San Lorenzo eliminó a Tigre en los octavos de final en el nuevo gasómetro, 2-1, goles de Bombergar y el gol agónico de Alexis Cuello. Había empatado parcialmente Fertoli al comienzo del segundo tiempo. Un San Lorenzo que tuvo que jugar prácticamente todo el partido con un jugador menos. Es verdad que ya se encontraba ganando 1-0 porque el gol de Bombergar fue a los 4 minutos, pero después sufrió la expulsión de Irala, toda de Irala, porque la pierde él y termina haciendo falta porque si no se iba mano a mano jugador de Tigre. Después, como dije, Tigre llega al empate al comienzo del segundo tiempo y lo termina ganando de manera agónica con el gol de Cuello, tras el error también de Nehuen Paz, muy parecido al error de Irala. Grande definición de Cuello, que cuando se iba mano a mano yo dije no, lo va a terminar errando porque San Lorenzo no viene ligando nada, tanto institucionalmente como futbolísticamente, y Cuello es de errar muchísimos goles. Pero bueno, terminó siendo una gran definición de Cuello y el equipo de Russo que se mete en los cuartos de final. Yo había dicho que clasificaba a Tigre, en alguna me la tenía que jugar igualmente, también que no estaba diciendo que Platense eliminaba a Racing, pero bueno, San Lorenzo era favorito jugando en el nuevo gasómetro. Yo había dicho que no tenía mucho gol, era de lo que más me aferraba para decir que San Lorenzo se podía quedar afuera. Pero bueno, finalmente hizo 2 goles, aguantó todo el partido con uno menos, merecida clasificación para el equipo de Russo, que va a estar enfrentando a Argentinos Juniors en la Paternal. Eliminó a Instituto 3-1. Y más allá de los 2 goles de diferencia, terminó siendo un partido también muy parejo, un primer tiempo muy trabado. La verdad que Argentinos pudo haber sido un poco favorecido porque no le dan un penal a Instituto, que yo no estoy tan seguro de que sea penal, pero sí que Tomás Molina se podía haber ido expulsado, el delantero goleador de Argentinos Juniors, si no estamos hablando de un jugador más, y que justamente después termina abriendo el partido con un golazo. Después termina llegando el segundo de la mano de Herrera tras una enorme jugada colectiva, el descuento de Instituto y después el 3-1 con gol de Chuco Sosa, primer gol de su vuelta a Argentinos. Me parece que Argentino termina siendo un justo merecedor de la clasificación. Sí, es verdad que si se hubiera expulsado a Molina cambiaba bastante el partido eso, pero hubo un muy buen partido de Herrera, de Fattori, que mete un tremendo pase en el tercer gol, si no me equivoco. Es una auténtica locura. Molina también, que hace un golazo. O sea, creo que Argentino termina siendo justo merecedor de la clasificación. Instituto la peleó con lo que tenía. Me parece que nuevamente el que mayor diferencia sacó o que se ve que está por encima de sus compañeros es Luna. Fue el que intentó durante todo el partido. Termina metiendo la asistencia también en el gol de Instituto, en el tiro libre. Me parece que ya está para dar el salto a un club un poco más importante, o por lo menos que pueda pelear campeonatos. Y bueno, del lado de Argentinos, que venía siendo uno de los mejores equipos en la fase de grupo junto con Central, está en cuarto de final, era favorito también a quedarse con la serie. Y bueno, ahora como dije va a estar recibiendo a San Lorenzo en la Paternal, un partido que va a ser mucho más chivo que el de Instituto, pero que sigue siendo favorito sabiendo y teniendo en cuenta que va a estar jugando de local. Después, pasando al batacazo de estos octavos de final, la eliminación de Racing frente a Platense, único equipo que cayó de local, este Racing de Costas, y el gol anotado por Orsini, primer gol que hacía con la camiseta de Platense.
o sea, teniendo menos herramientas que Racing, le jugó de igual a igual, le hizo partido, mereció incluso capaz irse ganando al entretiempo, le termina anulando un gol a Ronaldo Martínez, pero cada contraataque de Platense era medio gol, porque Racing estaba muy mal parado. Sí, es verdad que Racing venía a jugar Copa Libertadores entre semana, pero la verdad que no es excusa esa, porque River también venía a jugar Copa Libertadores y se metió contra Barracas jugando de local. Lo de Racing termina siendo un fracaso, sin ningún tipo de duda. Venía a ser una floja fase de grupos en el torneo de apertura, que después terminó levantando sobre el final y que le dio para por lo menos jugar de local estos octavos de final. Pero después, teniendo esta eliminación, termina siendo un fracaso, que es verdad que viene bien en Copa Libertadores, pero en el torneo dejó mucho que desear. El equipo de la dupla, Orsi Gómez, va a estar enfrentando a River en los cuartos de final. Como dije, me parece que fue la mayor diferencia en estos octavos de final entre River y Barraca Central. River, que capaz que lo que más le iba a costar era abrir el partido, lo terminó haciendo a los 12 minutos con gol de Paulo Díaz, tras desvío en la cabeza de Montiel. Después sí que fue muy trabado el primer tiempo, totalmente inmirable, pocas chances de peligro, falta tras falta. Una de las bajas de River fue la lesión de Montiel, que salió lesionado en la mitad del primer tiempo, capaz que más de precaución que otra cosa, pero bueno, terminó ingresando Bustos, que me parece que tuvo su mejor partido desde que llegó a River. Y bueno, después con el gol de Nacho Fernández tras asistencia de Mastantuono, que también hizo un muy buen partido, termina yéndose 2-0 al entretiempo, ahí ya estaba prácticamente liquidado el partido. Después en el segundo tiempo le anulan un gol a Bustos por falta previa de Castaño en el inicio de la jugada, que aprovecho para decir que el nivel de Castaño para mí es una locura. Me parece que la pegó River en esa posición, porque no es fácil pagar 10 palos y que venga un tipo que está jugando en Rusia y rinda del primer minuto, que no le pese la camiseta, y el tipo llegó, se la puso, cambió el nivel de mediocampo, todavía no bajó de los 6-7 puntos. Muy correcto a la hora de jugar, cada partido que pasa Castaño juega mejor, que es verdad que termina llegando tarde, entonces también por eso River no lo pudo aprovechar mucho o no se habla tanto de él, pero la verdad que se debería hablar más, porque no es fácil ponerse la camiseta de River y rendir desde el primer minuto. Después sobre el final del partido iba a haber un gol de Barracas, que eso le ponía un poco de picante al cierre del partido. Finalmente anulado por offside, clarísimo offside. Y termina liquidándolo Acuña, o mejor dicho, cerrando la goleada, también con un golazo. Después por otro lado tuvimos la clasificación de Central ante Estudiantes, 2-0 en el Gigante de Arroyito. Se enfrentaba uno de los mejores equipos de este torneo, como dije, con argentinos, contra un Estudiantes que se terminó metiendo por la ventana, que venía de jugar Copa en Chile, de haber goleado. Así que llegaba un Estudiantes que no daba muchas certezas, cansado físicamente, contra un Central que venía con la flechita para arriba y teniendo que jugar de local, que hasta el momento había ganado todos los partidos de local. Aún así, no hubo la diferencia que todos esperábamos. Es verdad que Estudiantes tiene mucha jerarquía, pero Central lo terminó ganando sobre el final. Carrillo termina yéndose lesionado, sin cambios ya Domínguez, porque gastó los 5 antes del minuto 75. Y eso también es prácticamente como sufrir una expulsión, porque Estudiantes terminó jugando los últimos 15 minutos con uno menos, donde hasta ese momento estaba siendo bastante parejo. Estudiantes tranquilamente podría estar ganando. Mucho más cuesta arriba, minuto 88. Centro y cabezazo de Quintana para abrir el partido, para comenzar la clasificación. Quintana, que termina siendo la figura del partido, porque fue una locura lo que defendió, lo que cortó. Hubo en un momento donde gana una pelota, va para adelante, traba de nuevo, va al área, y ya ahí se notaba que estaba fusilado físicamente. Y si no era poco eso, después termina haciendo el gol que comienza a abrir la clasificación. Después lo termina liquidando Campas sobre el final del partido, que había ingresado en el segundo tiempo, volviendo de una lesión, en lugar de Santi López. Erra un mano a mano, después termina generando en principio la jugada que iba a terminar en gol suyo, con un remate de Ibarra, si no me equivoco, tapa Mansilla, un remate de Campas que tapa Mansilla, y después ya ahí la tercera la vencida para darle la clasificación a Central en los cuartos de final, donde va a estar recibiendo a Huracán en Arroyito, ya que eliminó a Riestra 3-2. Huracán le iba a costar abrir el partido, recién lo iba a hacer al final del primer tiempo con el primer gol de los dos que anotó la Perla Ramírez, que ya venía de agarrar minutos atrás una ocasión muy clara. A la hora del partido iba a llegar el empate de Riestra con gol de Alonso, nuevamente gol de la Perla Ramírez.
Después, gol en contra de Sansotre tras un disparo de Miljevic que no sé ni siquiera si iba al arco. Pero bueno, termina llegando el tercero para Huracán. Y después el descuento de Venegas en un golazo, la verdad. Para darle un poco de picante al cierre del partido. Que terminó con Arce adentro del área. Arce en mitad de cancha buscando tirar la pelota al área. Un quilombo, la verdad, al final del partido. A tono de lo que es Riestra como club, básicamente. Pero bueno, merecía victoria y clasificación de Huracán. La verdad que Riestra no se merecía estar en cuarto de final. La verdad que ya es bastante un papelón que esté en octavos. Un club que ni siquiera debería estar en primera. Pero bueno, ganó el fútbol, se podría decir. Más allá de que Kudelka no de mi gusto, Huracán se merecía estar en los cuartos de final. Que la verdad le va a hacer mucha pelea a Central en el Gigante de Arroyito. No creo que sea favorito, pero para mí va a ser un partido bastante parejo. Y por último, los dos cruces de estos octavos de final. En primer lugar, la victoria de Independiente frente a Independiente Rivadavia. Independiente que lo termina ganando bien. Yo esperaba un poco más de superioridad, sobre todo en el primer tiempo. Fue un primer tiempo bastante parejo. La más clara la tuvo Independiente Rivadavia tras un error de Valdés, donde el remate se estrella en el palo. Pero después ya al comienzo del segundo tiempo Independiente empezó a mostrar la superioridad que uno esperaba, con chance de peligro cada 2, 1 minuto incluso, que termina llegando con el golazo de Chilena afuera del área de Montiel, donde seguramente a fin de año esté nominado al Puskás. Yo ya hice una opinión hablando del partido, para el que quiera verla más extendida. Pero Independiente para mí se termina mereciendo la clasificación. En el segundo tiempo mostró muchísima superioridad. Si no era por Centurión, el partido iba a estar ya liquidado mucho tiempo antes. Independiente Rivadavia tuvo una sola clara, que fue, como digo, el remate en el palo. Villa no mostró tanto su potencial o sus virtudes. Ahora va a estar visitando a Boca en la Bombonera. Un Boca que pasó por penales frente a Lanús. Yo en la predicción había dicho: no me la quiero jugar con que Boca se queda afuera, porque no me cuesta imaginarme un escenario donde Boca, después de pasar el papelón que pasó con Alianza Lima, vuelve a pasar un papelón con un DT interino, quedándose afuera de local con Lanús. Me costaba imaginarme ese escenario, pero bueno, la verdad que termina sucediendo un poco de lo que me esperaba en la cabeza, porque Boca no hizo un buen partido, fue muy malo lo suyo. Lanús tranquilamente lo podría haber ganado sobre el final del partido, como también lo podría haber ganado Boca. Sorprendía más que un Lanús que venía a jugar Copa Sudamericana en Perú en la semana tenga las chances, o podía haberlo ganado tranquilamente sobre el final del partido. Se encantó en contra de la dirigencia por primera vez en el mandato de Riquelme. La verdad que está haciendo un clima muy hostil ya institucionalmente Boca, pero es Boca y tranquilamente en cuarto de final puede eliminar al Independiente, después puede terminar saliendo campeón, porque Boca es así. Ya dice bastante que la gente haya cantado en contra de Riquelme aún sin haber disputado la tanda de penales, es decir, ya obviamente meto a Riquelme y a todo el Consejo de Fútbol porque va para la comisión directiva entera, no solamente para Riquelme. Pero bueno, ya dice bastante que fue antes de la tanda de penales, es decir, no importaba si Boca pasaba o se quedaba fuera, que el malestar estaba, o sea, lo hicieron notar los hinchas. Después en la tanda de penales termina Marchesín tapándole el primero a Canelo, que desde que entró no hizo una bien, menos mal que no lo vemos más con la camiseta de Independiente. Era lo que pesaba por cada pelota que perdía. Y después termina errando Aquino, tirándola arriba del travesaño. Boca que metió los 4 que pateó. Y bueno, que llega con un clima muy hostil al próximo cruce frente a Independiente en la Bombonera, donde yo creo que termina siendo favorito Boca, porque más allá de cómo venga futbolísticamente, juega en su cancha. Independiente no le gana hace muchísimo tiempo en la Bombonera. Como así también te digo que si Independiente quiere volver a hacer o quiere mostrar que viene en levantada de la mano de Bacari, el momento de dar el golpe es ahora, eliminar a Boca en la Bombonera. Bueno, ahora sí, si me la tengo que jugar en cada cruce de estos cuartos de final, para ser más específico, para mí en Argentino San Lorenzo se termina clasificando el Bicho, totalmente favorito al tener que también jugar en la Paternal, pero también siendo mejor futbolísticamente. Después estaría enfrentando a River, para mí en semis. River elimina a Platense en el Monumental. Después Central Huracán, la verdad que tengo muchas dudas. Veo unos penales, la verdad veo llevando el partido a los penales Huracán. Incluso puede que juegue un partido a eso, sabiendo que bueno, va a tener que jugar Copa también entre semana y no creo que le dé mucho físicamente. Más allá de que Central
es favorito al tener que jugar de local, viene de ganar todos los partidos que disputó de local, ya va a poder contar con Campaz seguramente para que sea titular. Pero bueno, veo unos penales, que ahí ya no sé quién podría clasificarse. Sí, es verdad que Brown suele ser figura en los penales, ya lo ha demostrado. En el lado de Independiente Boca, más allá de que Independiente lo veo mejor futbolísticamente, pero también puede trasladar un cansancio de Copa. Y Boca ha tenido que jugar en la Bombonera, la verdad que veo favorito a Boca, no por mucho, creo que va a diferencia de un gol, o incluso capaz que termina yéndose a penales, y ahí sí sería una moneda al aire, más allá de que Boca viene a clasificar por penales. Pero bueno, sí veo a Boca en semis, así que quedaría Argentinos contra River y Central, por decir uno de los dos, contra Boca. Pero bueno, veremos qué termina sucediendo en estos días de Copa. Capaz que hay bajas, capaz que hay lesiones, quién sabe qué podría llegar a pasar, que repercuta en los partidos del torneo de apertura. Pero bueno, después veremos qué termina sucediendo en los cuartos de final, de donde seguramente traiga una opinión y repaso de esos partidos.